Reciban nuestros saludos, hermanos, amigos que a través de estos medios están con nosotros y estamos continuando lo que es el estudio de la palabra de Dios en este nuevo ciclo de estudios del libro de Primera de Corintios. Están todos invitados para poder compartir con otros, invitar a otros a poder seguir con nosotros estos estudios. Le invitamos, si usted quiere recibir semana a semana los estudios que estamos emitiendo a través de estos medios, el estudio del libro de Primera de Corintios, puede suscribirse en el canal y puede también acceder a los videos, a todos los videos, tanto del ciclo anterior que hicimos el curso de Romanos, como el tema actual que estamos llevando ya el curso de lo que es Primera de Corintios. Le animamos a que nos acompañe en esta aventura, como se dice en esta aventura bíblica, de poder estudiar juntos, escudriñar el libro de Primera de Corintios. Y en esta oportunidad ya estamos iniciando el capítulo 1 de Primera de Corintios. La última sesión vimos la introducción al libro de Corintios, a esta carta, que constaba de lo que es la historia de la ciudad. Vimos datos históricos de la ciudad de Corintios, la ubicación geográfica, vimos la característica de los pobladores de la ciudad de Corintios, así también como la iglesia que estaba establecida allá en Corintios. En esta oportunidad entonces ya vamos a entrar a lo que es el estudio del libro mismo. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 1, lo que corresponde al saludo y a la presentación. Comenzamos con la lectura bíblica del versículo 1 de Primera de Corintios, que dice así la palabra del Señor: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo, y nuestro hermano Sóstenes. Amén. Comienza con estas palabras el primer versículo. Comienza con la presentación del apóstol Pablo, identificándose en la carta, primero como autor de la carta, identificándose como apóstol de Jesucristo. Menciona su autoridad apostólica en esta carta porque iba a dar consejos, iba a dar correcciones y los tenía que hacer en ese espíritu de autoridad. ¿Y a qué autoridad? A la autoridad apostólica que fue dada por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pablo, recordemos, fue el fundador de esta iglesia. Pablo llegó a ser el primer pastor de la iglesia de Corinto. Aquí en esto de su autoridad apostólica, él menciona que es apóstol por la voluntad de Dios, no es por su propia voluntad. Apóstol de Cristo Jesús, enviado, mensajero de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, a diferencia de otras cartas, ¿no?, en esta carta vamos a ver que pone ese énfasis en esa autoridad apostólica. La necesidad misma de escribir esta carta, la necesidad misma de hacerlo con autoridad para corregir muchos males y vicios que tenía esta iglesia, hace necesario mencionar la autoridad apostólica que él tiene. Bendito sea el Señor, ¿no? Y también hace mención, y nuestro hermano Sóstenes, ¿no? En esta oportunidad el apóstol Pablo en la carta menciona al hermano Sóstenes. ¿Quién es el hermano Sóstenes?, ¿no? Muy probablemente sea un miembro de la misma iglesia de Corinto. En Hechos capítulo 18, versículo 13, lo menciona, y probablemente sea este Sóstenes como principal de la sinagoga. Al parecer, en la iglesia de Corinto, cuando Pablo predica el evangelio, primero a los judíos en la sinagoga, el principal de la sinagoga, Crispo, se convierte. Luego viene otro, que es este Sóstenes, posiblemente, lo más probable que sea este, ¿no?, que también se convierte a Cristo. Los principales de las sinagogas en Corinto, pues, se convertían a Cristo y iban dejando la sinagoga, ¿no? Entonces, posiblemente lo más probable parece que fue este mismo Sóstenes, principal de la sinagoga en Corintios, parte de ellos mismos, a quienes iba dirigida esta carta. Entonces, de esta manera lo presenta tal vez como un testigo de las cosas que va a decir, como un testigo de lo que Pablo está escribiendo y les va a hacer llegar a los hermanos de la iglesia allá en Corinto. Gloria al Señor. Luego ya en el versículo 2 viene la descripción de los destinatarios, la descripción de quienes van a recibir esa carta. Claro, nosotros lo sabemos, ya son los hermanos de la iglesia de Corinto. Pero leámoslo como lo dice en el versículo 2 de esta
carta primera de Corinto. Dice así, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Entonces aquí hay una mención especial, una descripción de los hermanos de la iglesia de Corinto. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿no? Aquí va a recordarles a los hermanos de la iglesia, y nos recuerda a toda la iglesia de todos los tiempos, de que la iglesia es de Dios. La iglesia no es del pastor, no es del líder. La iglesia es de Dios. Y en el caso específico de los hermanos de Corinto, les está recordando que la iglesia no es de Pablo, no es de Cefas, no es de Apolos, porque los corintos estaban también con problemas de divisiones, de favoritismos entre los líderes, ¿no? Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cristo. En esta introducción misma, en la presentación de los destinatarios le dice a la iglesia de Dios, ¿no?, que está en Corinto. Que quiere decir que la iglesia no es de ningún hombre. Y menciona la palabra iglesia, ¿no?, que viene del griego eclesia. Se usaba para denominar a aquellos que eran convocados a salir de sus casas para una asamblea, para una reunión especial. Los convocados a salir de. Y vemos que esa palabra la usa para la iglesia. Recordarles que la iglesia de Cristo somos llamados a salir del mundo pecaminoso para vivir una vida entregada a Cristo. Amén. Y les recuerda algo, a los santificados en Cristo Jesús. La iglesia es una iglesia de hombres y mujeres santificados. No es una iglesia de hombres pervertidos, de hombres mundanos. No, es una iglesia de gente santificada en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, es importante esto, porque aquí va a mencionar dos cosas necesarias que debemos remarcar en esta primera carta. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿no? Llamados a ser santos. Dos conceptos que aquí va a mencionar el apóstol Pablo, ¿no? Uno, a los santificados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo hemos sido santificados por Cristo. La palabra santificado tiene que ver con separado para Dios. Algo que es santificado es algo que es separado para Dios, ¿no? Entonces, los creyentes, todos los que hemos entregado nuestro corazón, hemos confiado en Cristo para nuestra justificación, perdón de pecados, salvación, hemos sido santificados en ese sentido de haber sido separados de la ciudadanía del mundo, de la ciudadanía de Satanás, al poder de Cristo. Ahora somos ciudadanos del reino de Cristo. Nuestro rey es Cristo ahora. Amén. Por eso hemos sido separados, santificados. Eso se conoce como una santidad posicional. Nuestra posición en el mundo, nuestra posición bajo el poder del enemigo, ya no está ahí. Ahora nuestra posición es en Cristo. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo nos santificó, nos separó para Él. Amén. Por eso dice, a los santificados en Cristo Jesús. La santificación posicional se llama esto, pues es una obra enteramente de Cristo, es una obra enteramente de Dios, ¿sí? De nosotros solamente requiere el creer, el aceptar, el tener fe, confiar en Cristo, y somos santificados, somos separados. Por eso dice, a los santificados en Cristo Jesús, pero llamados a ser santos. Amén. Si bien somos posicionalmente separados para el reino de Dios, ahora somos llamados a vivir conforme a esa vocación con la que fuimos llamados, a vivir como santos. El creyente es santificado cuando entrega su vida a Cristo, cambia de posición, de la posición del reino de las tinieblas a la posición del reino de los cielos. Ahora, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos el llamado a vivir conforme a esa posición donde estamos, conforme a esa vocación a la que fuimos llamados, a vivir como santos. Eso se conoce como la santificación práctica, es decir, la experiencia diaria de la santificación. Esto es obra nuestra ya,
Es decir, esto es lo que tenemos que hacer nosotros cada día, responder a esa obra gloriosa, maravillosa de habernos santificado, de habernos separado para su reino. Ahora nosotros tenemos que vivir conforme a esa obra que Dios ha hecho en nuestra vida, a eso que Dios ha hecho, nos ha separado. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, debemos vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Eso se llama santificación práctica, santificación experiencial, es decir, nuestra experiencia de santificación. Gloria al Señor. Nuestra posición legal es ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra posición legal ante Dios, ante el universo es esa, y debemos vivir conforme a ese llamado. Para eso tenemos la palabra de Dios, para eso tenemos el conocer la voluntad de Dios que está en su palabra, la obra del Espíritu Santo obrando cada día en nuestros corazones, gloria al Señor. Tenemos la comunión con la iglesia, la comunión con Cristo, que nos va a ayudar a poder vivir en esa posición en la cual nos encontramos, en el reino de los cielos, llamados a ser santos. Amén, gloria al Señor. Entonces, ese es nuestro llamado. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ser santos. Y eso le recuerda a los hermanos de Corinto, porque estaban desviándose de ese derrotero, estaban desviándose de esa meta, que era ser como Cristo, ser santos. Y como lo vamos a ver en el desarrollo de la carta, muchos problemas habían relacionados con la falta de santidad, con no considerar esa santidad posicional que tenían en Cristo y se estaban totalmente desviando, ¿no? Entonces es un llamado a vivir de manera santa. Y no solamente un llamado a vivir de manera santa, sino les hace recordar también a los corintios y a nosotros y a todos los que leemos esta carta, de que los que hemos sido santificados en Cristo Jesús, estamos llamados a vivir de una manera santa, pero también somos llamados a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente a los corintios, sino a todo el que ha entregado su vida a Cristo, a todo aquel que ha experimentado esa santificación posicional a través de la salvación, es llamado a vivir una vida santa y a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es con cualquier cristiano en todo lugar y en todo tiempo. Por eso dice el versículo 2, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este es el sello, esta es la característica de aquel que realmente ha entregado su vida a Cristo, que realmente dice ser cristiano. ¿Cuál es el sello, la marca? Es que invoca el nombre del Señor, que busca el nombre de Cristo. Alguien ha entregado su vida a Cristo, ha tenido una experiencia de vida nueva con Cristo. Lo primero que hace es buscar comunión con Cristo, invocar el nombre del Señor, buscar una iglesia donde congregarme, donde hay gente que está buscando a Dios, donde hay gente que se reúne para estudiar la Biblia, donde hay personas que estudian la Biblia, que oran a Dios. Quiero reunirme con ellos, quiero conocerlos. El deseo de conocer la iglesia, el deseo de unirme a otros hermanos que buscan al Señor, esa es la señal, la marca de que usted ha nacido de nuevo, es un creyente, gloria al Señor. Por eso dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad, de maldad todo aquel que invoque el nombre del Señor. La santificación experiencial, la santificación práctica en nuestra vida y el invocar el nombre del Señor Jesucristo son marcas, son sellos de aquel hombre y mujer que ha entregado su vida a Cristo, que es una nueva criatura, que ahora busca al Señor. Amén. Invocamos al Señor, el nombre del Señor cuando venimos a sus pies. Invocamos, declaramos el nombre del Señor y clamamos a Él por perdón y salvación el día que entregamos nuestra vida a Cristo. Pero invocamos al Señor todos los días de nuestra vida cuando le adoramos, le alabamos, oramos a Él, tenemos una relación íntima, una comunión con Dios. Invocamos diariamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice, todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Oramos por los alimentos, invocamos el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hacer cualquier obra, cualquier proyecto en nuestra vida, lo encomendamos a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor. Invocamos el nombre de Jesús
está en todas las actividades, en todas las decisiones de nuestra vida. Amén. Por eso dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la marca de los cristianos, sea en cualquier parte del mundo, en cualquier época de la historia de la humanidad. Los creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo para cualquier actividad, para cualquier decisión, para cualquier obra que hacemos, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Y ya esta primera parte de saludos y presentaciones culmina con lo que es el saludo de Pablo al final, ¿no? El versículo 3, ¿no? El versículo 3 ya presenta su saludo. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor, ¿no? Ya luego de presentarse él como autor de la carta, con esa autoridad apostólica que va a desarrollar esa carta, de haber presentado a los hermanos de la congregación, presentarlos como iglesia de Dios, los reafirma que son iglesia de Dios, ¿sí? A pesar de que la iglesia de Corintios tiene muchos problemas, a pesar de que va a recibir fuertes reprensiones por esos problemas que tiene, pero comienza la carta con hacerles recordar que son iglesia de Dios, que son santificados en Cristo Jesús y que son llamados a ser santos, gloria al Señor, y que tienen esa marca de invocar el nombre del Señor. Comienza reafirmándolos, ¿sí? La presentación de la carta es de esa manera, reafirmándolos en lo que son y a lo que han sido llamados, para lo que han sido llamados. Gloria a Dios. Eso tenemos que aprender mucho, hermanos, ¿no? Cuando vamos a exhortar a alguien, cuando vamos a corregir a alguien, si es un creyente, hacerle recordar primero quién es él, de dónde ha salido, para qué ha sido llamado. Amén. Este saludo, que son 3 versículos bastante cortos, pero con mucho contenido espiritual, nos enseña eso. Y debemos hacerlo, debemos practicarlo en cada situación de nuestra vida. En la familia, en la iglesia, si somos líderes, pastores, consejeros, hay momentos que tenemos que corregir, aconsejar, recordarle a aquellos que estamos aconsejando quiénes son, cuál es su posición, cuál es su llamado. Amén. Eso es algo importante. Y ya el saludo dice, gracia y paz a vosotros. Es el saludo apostólico que Pablo usa en su mayoría de cartas. Gracia, haciendo recordar que a pesar de las reprensiones que van a recibir, a pesar de las correcciones tan fuertes que van a recibir, ellos están en la gracia de Dios, están en la voluntad de Dios. Amén. Gracia y están en paz con Dios. Gloria a Cristo. No son enemigos de Dios. No van a ser tratados como enemigos de Dios. Son hijos de Dios, son el pueblo de Dios. Por medio de la sangre de Cristo ahora están en paz con Dios. Pero hay cosas que corregir, hay cosas que disciplinar, hay cosas que poner en orden. Por eso decimos que la disciplina del Señor, la corrección del Señor a su pueblo, no es una expresión de la ira de Dios, es una expresión del amor de Dios. Por eso, a pesar que esta carta es dura en cuanto a corrección a los creyentes, él les dice al comenzar la carta, este versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Esta es la introducción a la carta, con la presentación y saludo del apóstol Pablo, y nos lleva a reflexionar, hermano, nos lleva a reflexionar. A nosotros como creyentes en este siglo XXI, ¿no? Estamos considerando siempre nuestra posición como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ¿sí? Es importante tener presente eso. ¿Quiénes somos y a qué hemos sido llamados? Amén. Es importante que usted y yo, al leer esta carta, al comenzar este estudio de Primera de Corintios y al comenzar cada día en nuestra vida, cada proyecto en nuestra vida, recordemos quiénes somos. Aún en los tropiezos y en las caídas que podamos haber tenido, recordemos quiénes somos. Somos la iglesia de Dios. Hemos sido santificados en la sangre de Cristo, pero somos llamados a ser santos, a vivir conforme a esa posición en la cual estamos. Amén. Y somos llamados a invocar constantemente, en todo tiempo y en toda situación, tener presente e invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo así vamos a poder mantenernos firmes, recordando
quiénes somos y a quién servimos. Dios nos bendiga, nos vamos a quedar ahí en esta introducción a la carta ya, ¿sí? Los primeros 3 versículos hemos visto el día de hoy. En nuestro próximo programa continuaremos ya con lo que sigue de esta carta. Les recomendamos leer esta carta todos los días, comience a leer, lea una y otra vez esta carta y le va a ayudar a usted a poder tener un panorama más completo cuando podamos nosotros ya estudiar juntos a través de estos programas el libro de 1 Corintios. Dios les bendiga, muchas gracias y será hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga.